Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy hemos llegado al capítulo número 6 del segundo libro de los Reyes. Hemos ido diciendo que Eliseo es un tipo de Cristo. Gran parte del ministerio de Eliseo fue en favor de otras personas, permitiéndoles ver los milagros del Señor. Milagros que también haría el Señor Jesús en su ministerio terrenal. El capítulo 6 comienza diciendo que un día los profetas dijeron a Eliseo: el lugar en que moramos contigo es estrecho. Ya se nos hizo prácticamente imposible vivir aquí todos porque Dios va trayendo nuevos servidores, nuevos alumnos a la escuela de los profetas. Dios va llamando a más siervos. Entonces ellos dijeron: vayamos al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga y hagamos lugar en que habitemos. Y Eliseo respondió: id. Uno de ellos le dijo: te rogamos que vengas con tus siervos. Ven, acompáñanos, ayúdanos, está con nosotros. De manera que antes de iniciar la actividad tengamos la oportunidad de acercarnos a Dios, que al terminar podamos agradecerle el hecho de que el profeta les acompañase. El profeta seguramente les iba a ayudar en las actividades, pero sería su instructor espiritual. Él respondió: iré. Y nosotros también hemos sido llamados en cualquier rama de la obra eclesiástica a ir y ser un apoyo espiritual. La iglesia tiene proyectos, y cuando hablo de iglesia hablo de tu iglesia local, donde tú te congregas, donde tú estás, donde tú asistes. Tiene proyectos locales y necesita la mano y la ayuda de todos. Todos podemos ser servidores, y Eliseo era un servidor. Podamos decir: yo iré, yo voy a ir también y seré una ayuda. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, entonces cortaron la madera. Pero mientras uno derribaba un árbol, el hacha se cayó en el agua. Se salió el hierro del mango y se cayó al agua. ¡Qué problema! Y qué difícil ahora resolver este problema, porque ¿cómo sacamos un hacha del agua? Es difícil, es como buscar una aguja en un pajar. Es muy difícil, de verdad. Esta circunstancia se podía dar por perdida, pero este hombre dio voces diciendo: ¡ay, Señor mío! Esta hacha era prestada. Y el problema no era que el hacha se había perdido, el problema era que yo la había pedido prestada. No era mía, tengo que devolverla y no tengo tampoco cómo pagarla. Aquí hay un problema que parece algo insignificante, pero es un problema porque alguien generosamente prestó el instrumento, la herramienta, y ahora se perdió. ¿Venía con algún defecto? Sí, se salió del mango. De repente no estaba debidamente reforzada. Estaban trabajando con ella con dificultad. Se salió por hacer mucho esfuerzo. Se cayó en el agua. Y entonces le dicen al profeta: mira, nos ha pasado esto. El varón de Dios le preguntó: ¿dónde se cayó? Él le mostró el lugar, me imagino que más o menos allí, el lugar donde había caído. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí y el hierro salió flotando. Y nos sorprendemos de que algo tan aparentemente insignificante como la pérdida de un hacha, el profeta se haya dado la tarea de, seguramente, porque estoy seguro de eso, de rogar a Dios, de pedir sabiduría divina y de actuar de una manera que quizás nosotros no actuaríamos así. Pero el profeta, en su comunión con Dios, Dios le iba revelando las cosas que hacer. Era movido por el Espíritu Santo. Tenía una fe indescriptible. Hoy nosotros podemos obrar por fe de muchas maneras, pero los milagros no son condiciones para nuestras peticiones al Señor. No podemos decir al Señor: hazme este milagro. No podemos decirle al Señor: Señor, haz lo mismo que hiciste con el profeta Eliseo para demostrar que estás con nosotros. Los milagros son circunstanciales y tienen propósitos.
Los contextos son totalmente diferentes, aunque Dios es el mismo. Y Dios sigue obrando en su pueblo de muchas maneras. No podemos exigirle, y esto ya lo dije en otro capítulo, no podemos exigirle nada a Dios. Podemos pedir que se haga su voluntad. Nótese que la persona que pierde el hacha no le dice ayúdame a recuperarla. Simplemente le comenta la situación. Eliseo ve la circunstancia, entiende el contexto, entiende la escasez, entiende la preocupación y movido por el Espíritu Santo obra un milagro totalmente ilógico, porque así son los milagros, ilógicos. ¿Cómo puede flotar el hierro en el agua? No lo podemos explicar. Pero Dios lo hizo así y este es el único caso en toda la Escritura donde ocurre algo como esto. En la Biblia encontramos cantidad de milagros, como el hecho de que se abra el mar rojo o que el sol se detenga, entre otras muchas cosas que podríamos mencionar que algunos consideran ficticias, pero son realidades. Esto ocurrió en realidad, yo lo creo así, no tengo por qué dudar del poder de Dios. El hecho de que yo no vea milagros como esto en la actualidad no quiere decir que esto sea ficción. Dios tiene muchas maneras de obrar y todos nosotros hemos experimentado los milagros del Señor. Yo pudiera pasar tiempo para contarle la manera como Dios me ha ayudado de forma milagrosa e inexplicable. Y tengo testigos de cómo Dios me ha ayudado de esa manera. Y si yo los contara sin esos testigos y si ustedes no conocieran que yo intento de hablar la verdad de Dios, con su palabra, no simplemente mis opiniones, sino con su palabra, ustedes quizás al escuchar esos milagros también dudarían de mí, porque son sorprendentes. No es un hacha flotando, pero Dios se ha encargado de obrar milagrosamente en mi vida y en la vida de muchas personas, incluyendo la tuya. Ahora, ¿por qué dudar de que el hacha haya flotado y solucionar este problema para poder ser responsables? Porque la preocupación del hombre era ser responsable porque había perdido algo que se le había prestado, que no era de él y tenía que devolverlo y no sabía cómo devolverlo porque no tenía recursos para comprar un hacha porque estaban viviendo en crisis económica. Dios puede ayudarnos en los pequeños detalles de la vida para que tú y yo seamos responsables en las cosas que nos ha tocado hacer. Y él le dijo, tómalo. Él tendió la mano y la tomó. La historia ahora cambia el escenario y dice el versículo número 8 que el rey de Siria estaba en guerra con Israel. En algún momento hubo una alianza entre Israel y Siria. Ya en el capítulo anterior vimos cómo el rey de Siria le envía una carta al rey de Israel para que ayude a Naamán ante su problema. Y Naamán es curado de su lepra gracias al ministerio profético de Eliseo. Dios le dio sanidad a un hombre extranjero. Durante un tiempo hubo esa alianza, pero esa alianza se rompió, no sé, por algunas circunstancias, por algunas malas decisiones, porque sabíamos que estas relaciones no eran adecuadas. En algún momento esa bomba iba a explotar y vuelven nuevamente a la guerra. Y en consulta con sus siervos, dijo, en tal lugar estará mi campamento. Esto lo decía el rey de Siria, en tal lugar vamos a acampar porque vamos a atacar a Israel de manera estratégica. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Dios protegía a su pueblo, a pesar de todos los errores y de las atrocidades del rey de Israel, que en este caso era Joram, el hijo de Jezabel y de Acab. A pesar de todos los errores de Joram, Dios tenía misericordia para con su pueblo y enviaba constantemente mensajes para que no fueran atacados por los sirios. Dios siempre protegió a Israel como nos protege a nosotros y nos envía advertencias constantes. Dice el versículo número 11 que el corazón del rey de Siria se turbó por esto porque ellos montaban emboscada e Israel siempre se escapaba o salía libre, no caía en la trampa porque la protección de Dios estaba con ellos. Pero el rey de Siria no lo entendía, así que llamó a sus siervos y le dijo, ¿no me declararéis quién de los nuestros es de Israel? ¿Quién es el traidor?
Si el rey de Israel puede saber el lugar donde estamos y puede librarse de nuestras manos, es porque aquí en Siria hay un traidor. Un traidor. Una persona que tenga simpatía a Israel o esté siendo pagada por Israel y nos esté traicionando. ¿Quién podría ser el sospechoso? Recordemos que Naamán era el general del ejército de Siria, y aunque el nombre de Naamán no se encuentra en este relato, podemos llegar a pensar de que estaba dentro del grupo del ejército porque era el general, al menos que se haya retirado. No lo sabemos porque la Biblia no lo menciona. Pero ciertamente el rey de Siria dudaba de alguien dentro de su propio campamento. Versículo número 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, nadie te está traicionando, sino que el profeta Eliseo está en Israel. ¿Cómo sabían los siervos o los guerreros o alguien que estuviese dentro del reino de Siria que el profeta Eliseo era la ayuda de Israel? Quizás por el testimonio de Naamán, o este mismo siervo sea Naamán, no lo sabemos. Hay cosas que la Biblia no da ese tipo de detalles, pero nos ayuda a pensar de que ya en Siria había un buen testimonio con respecto al ministerio profético de Eliseo, y si se había dado sanidad a Naamán, muchas cosas también hace o haría el Señor, pensaban los sirios, en favor de Israel. Entonces este siervo se acerca al rey y le dice: el profeta Eliseo está en Israel, y él avisa al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Dios conoce lo íntimo de tu corazón, sabe tus planes, nada se le puede esconder al Señor. Y los siervos del rey de Siria lo sabían. No eran ignorantes de esa realidad, habían sido convencidos. Quizás estaban todavía algunos en el proceso de transformación y las circunstancias les impedían ser verdaderamente seguidores del Dios de Israel, pero en su corazón tenían el deseo de hacerlo. Y Dios obra en la vida de las personas que le buscan constantemente, indiferentemente donde se encuentren. Tú puedes pertenecer a cualquier iglesia, y esto lo he dicho, pero si tú quieres hacer la voluntad del Señor, Dios te encaminará a la verdad para que tú vivas la verdad presente, para que tú hagas su voluntad. No importa la condición en la cual estás viviendo, si tú realmente quieres hacer la voluntad del Señor y vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, Dios no te dejará sin revelación y sin luz. Dios hará todo lo posible para que tú conozcas su voluntad. Y a través de estos siervos le está hablando al rey de Siria. ¿Cuál fue la actitud del rey? Versículo 13, el rey ordenó: id a ver dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Le dijeron: está en Dotán. La gente sabía dónde estaba el profeta Eliseo. La gente sabía dónde encontrar al siervo de Dios. Así como también muchos deben saber dónde encontrar la palabra de verdad por el testimonio que tú y yo debemos dar. Entonces el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, que fueron de noche y cercaron la ciudad. De mañana se levantó el siervo del varón de Dios. Tenía otro siervo, ya no era Jesse, porque Jesse había sufrido las consecuencias de su ambición pecaminosa, de su ambición material, sufrió de lepra, así que Eliseo tenía otro siervo que no sabemos el nombre. Y vio el ejército que cercaba la ciudad con grande gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor, ¿qué haremos? Estamos cercados, tenemos un problema. El ejército de Siria viene en contra de nosotros. Se preocupó este siervo como quizás nos preocuparíamos nosotros si estuviéramos en la misma circunstancia. Pero Eliseo respondió con mucha tranquilidad: no temas. Y aquí hay una nueva aplicación para nuestra vida. No tengas temor. ¿Tienes adversidades? ¿Te sientes oprimido por las circunstancias? ¿Crees que las tentaciones son más fuertes que tú? El Señor dice: no temas, no tengas temor. ¿Te sientes acosado por alguna circunstancia?
o te sientes presionado por una situación económica o por un problema familiar, no temas. En el libro Profetas y Reyes que hemos venido citando, capítulo a capítulo, hay una declaración muy corta pero importante donde se nos dice que cuando los hijos de Dios se vean puestos en estrecheces y a todas luces no puedan escapar, deben confiar tan solo en el Señor. Debemos tener confianza en el Señor cuando nos sintamos cercados por el mal, por el enemigo, por las tentaciones, por las adversidades, por los problemas, por las circunstancias. Solo podemos confiar en el Señor. Y eso se refleja en las declaraciones de Eliseo cuando dice: no temas porque más están con nosotros que con ellos. Y eso es la verdad. Más son los que están con nosotros. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Satanás está solo. Y aunque Satanás tiene una tercera parte de los ángeles del cielo, nosotros tenemos las otras 2/3 partes. ¿Quién está más protegido? ¿Quién debe tener más seguridad? Eliseo dijo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17, Eliseo oró: te ruego, Señor, que abras sus ojos para que veas. Y eso mismo debemos pedir hoy al Señor: abre nuestros ojos. Los ojos espirituales de la comprensión, del entendimiento. En este caso, también se iba a visualizar el ejército celestial que apoya a su pueblo. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tenemos la protección de los ángeles. Si nuestros ojos fueran abiertos, pudiéramos ver a los ángeles de Dios batallando contra las huestes de Satanás por cada uno de nosotros. Estamos protegidos por el Espíritu Santo, pero no podemos apartarnos de esa protección siendo rebeldes a lo que Dios ha establecido. Si tú confías en el Señor, no tienes nada que temer. Dios nos cuidará. Y esas circunstancias adversas, Dios las permite para nuestra purificación y para que desarrollemos la confianza en el Todopoderoso. Cuando los sirios se acercaron, Eliseo oró al Señor: te ruego que hieras a esta gente de ceguera. Por una parte, se abren los ojos de unos y por otra parte se cierran los ojos de otros para que no puedan percibir. Hoy hay personas con claridad espiritual y hay personas con ceguera espiritual. Y los sirios no solamente eran ciegos espirituales, aunque no todos, y ahora iban a quedar ciegos porque no iban a percibir la realidad. Y en medio de esta ceguera, Eliseo les dijo: este no es el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó hasta Samaria. ¿Cómo los llevó? ¿Cómo les indicó? ¿Cómo ellos no percibieron la realidad? ¿Cómo fue la ceguera? Hay cosas que quizás no podemos entender. Pero el mensaje es claro. El mensaje es que ellos no pudieron entender la realidad y fueron guiados hacia Samaria. No sé si hubo una oscuridad completa en sus ojos donde no podían ver nada. Quizás si eso hubiese pasado, más bien estuvieran desesperados y gritando porque no podían ver nada. Yo creo que era que no podían percibir con claridad lo que estaban haciendo. Algo muy parecido le sucedió a los caminantes que iban hacia Emaús cuando Cristo se les apareció, habló con ellos, pero no percibieron quién era. ¿No te ha pasado en algunas ocasiones que has andado por algún lugar y alguien se te ha topado por el camino y no le reconoces porque anda tu mente en otro lado? Estás pensando otras cosas. Personas conocidas que en algún momento te dicen: oye, pero pasé cerca tuyo y no me saludaste. Ah, disculpa, es que en realidad no te vi. No era que te estaba ignorando, es que no te vi, de verdad no te vi. Y eso es lo que pasa muchas veces, no vemos, porque nuestra mente está en otro lado. Y estas personas eran ciegos espirituales y no estaban percibiendo la realidad. De alguna manera, así como Dios hizo flotar un hacha, podía hacer que la realidad de estas personas fuera totalmente diferente. No podemos limitar el poder de Dios. Dice el versículo 20 que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo:
Señor, abre sus ojos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron que estaban en medio de Samaria. Ahí sí se percataron de la realidad. Y cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo, ¿los heriré, padre mío? Tremendo rey, ¿no? El rey no hizo nada, pero ahora quería tomar venganza por sus manos. Ellos venían a atacarnos, los matamos, los acabamos, los exterminamos, aprovechamos esta oportunidad que Dios nos los ha entregado. Y Eliseo le dijo, no, así no funcionan las cosas. Así no obra el Señor. Mire, hermanos, cuando Dios manda a exterminar ciudades, y esto lo hemos dicho y lo voy a seguir repitiendo porque la Biblia es reiterativa. Cuando Dios mandaba hacer esos exterminios totales, era porque ya había dado muchas oportunidades y esas oportunidades fueron despreciadas. Y aquí vemos cómo Dios brinda oportunidades al pueblo de Siria. Lo hizo cuando Naamán fue curado. Dios permitió, aunque no era lo ideal, la alianza con Israel. Ya ellos estaban condenados y aún así Dios les seguía brindando oportunidades. Dice Eliseo, no los hieras, no les hagas daño, pero pon delante de ellos alimento y agua para que coman y beban y vuelvan a su Señor. Tremendo. Sé bondadoso con ellos. Están cansados, tienen hambre, tienen sed, trátalos con bondad. Sírveles, muéstrale que en Israel se manifiesta el amor de Dios. Muéstrale que Dios quiere lo mejor para ellos. Señor, pero estamos en crisis económica, no hay alimento. Lo que hay, dénselo. Sírvanles, ayúdenles. No se preocupen por los alimentos. Dios proveerá. Pero sirvan a estas personas. Aquí hay una gran lección, aquí hay una gran manifestación del amor de Dios que quizás en otros capítulos no percibíamos y aunque lo recalcábamos, aquí podemos entender que Dios quiere el bienestar de todos los seres humanos. No los hieran, denles bondadosamente. Y yo me imagino la gente acercándose, llevándoles la comida y los sirios con temor, ¿será que nos van a envenenar? Pero no, el profeta Eliseo dijo, trátenlos bien. Y ellos le creían al profeta Eliseo, tenían respeto por Eliseo. ¿Cómo se sintieron estos sirios después de haber recibido esta bondad, aun cuando ellos venían con órdenes de ataque? No hay mejor defensa que el amor de Dios. Dios manifiesta su amor, aunque quizás algunos, por más que se lo expliquen, no lo entiendan. Dice el versículo número 21, entonces les fue aparejada una gran comida. Y cuando hubieron comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y las cuadrillas de Siria no volvieron más a la tierra de Israel. ¿Y cómo iban a volver? Sin embargo, el capítulo dice que volvieron los sirios, pero estos sirios ya no estaban comandados por el mismo rey, ya no eran los mismos generales, ya no eran los mismos soldados, porque un nuevo rey se sentaría en el trono, Hazael, y aunque no se menciona, lo sabremos en capítulos posteriores. Dice, después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y sitió Samaria, pero ese sitio finalmente lo tomaría Hazael. Aunque se menciona a Ben-Hadad, sabemos por los contextos y por lo que vamos a leer más adelante, de que este sitio finalmente estaría en manos de otro rey. Y hubo una gran hambre en Samaria durante el sitio. Una gran hambre porque imagínense ahora, estaban ellos cercados, no podían salir al campo, no podían traer alimentos, y durante el sitio era tanta el hambre, pero tanta la circunstancia, tanta la adversidad, y uno puede decir, Señor, nosotros fuimos bondadosos con ellos, y después de un tiempo ahora vienen a atacarnos. Dice entonces el relato que la situación era tan precaria, tan difícil en Israel, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cabeza de un asno, un animal inmundo, se vendía. Yo vengo de un país donde la crisis se ha mantenido a lo largo de muchos años y hay gente que se aprovecha de estas circunstancias para explotar. No hay mucha diferencia entre lo que está sucediendo aquí en el relato. La gente explotaba, solicitaba altas cantidades de dinero
por cosas que incluso eran inadecuadas para el consumo, una cabeza de asno. También dice que la cuarta parte de un intestino de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Al pasar el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó: «Salva, rey, señor mío». Y él le dijo: «Si no te salva el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo?». Se dan cuenta que el problema en Israel era la actitud también del rey. El rey no confiaba en el Señor, y Dios a veces permite las adversidades por culpa de las malas decisiones de aquellos que tienen el control, en este caso de Israel. En muchos casos vienen siendo los gobernantes en diferentes países, y en la vida espiritual vienen siendo, o en la iglesia, vienen siendo los dirigentes de la iglesia. Las malas decisiones traen consecuencias, y este rey no confiaba en el Señor. El rey agregó: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo», porque tenía una discusión de 2 mujeres, «da acá tu hijo, comámoslo hoy». Tremendo, hermano. Se comían a los propios hijos. Imagínense la circunstancia de hambre que uno puede decir: oye, ¿y por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios lo permite? Y lo vuelvo a repetir: por las malas decisiones de quienes están en puestos de liderazgo. Hemos demostrado bíblicamente que Dios quiere lo mejor para su pueblo y para las naciones extranjeras. En el caso de los que estaban alrededor de Israel, quiere el bien para todos los demás. Pero cuando nos apartamos de la voluntad del Señor, vienen las consecuencias, porque Dios retrae su protección. Y esta gente llegó al punto de comer cabeza de asno, llegó al punto de comer intestinos de paloma, porque el hambre era terrible y se estaban comiendo a sus propios hijos. Y entonces esta mujer reclama porque se comieron el hijo de ella, y cuando llegó el momento de comerse el hijo de la otra, no quiso. Estaban comiendo seres humanos. Esto no es de extrañar en circunstancias de crisis. Una vez en Venezuela, y esto lo cuento como algo que fue real, un hombre desapareció, no sabían dónde estaba, y resulta que lo habían vendido como carne de animal, lo habían matado por alguna circunstancia y lo vendieron, y la gente se los comió por ignorancia, pero se los comió porque alguien vendió su carne. Una cosa totalmente atroz, y esto ocurrió no hace 200, ni 500, ni 600, ni 1000 años, como en Israel. Sucedió hace menos de 5 años, y quién sabe qué otro tipo de atrocidades se hacen en un mundo donde no se respeta la voluntad del Señor. Cuando llega la crisis, la gente se desespera y hace cualquier cosa, no confía en Dios. Entonces dice que cuando el rey escuchó esta historia, rasgó sus vestidos y anduvo así por la muralla, y la gente veía el saco interior que traía su carne. Y él dijo: que Dios me castigue si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea, le echan la culpa a Eliseo. Claro, Eliseo, porque tú perdonaste a los sirios y ahora nos volvieron a atacar después de mucho tiempo. Si los hubiésemos matado en ese día, si no le hubiésemos dado nuestra comida, esto no estuviera pasando. El culpable es Eliseo. Siempre le van a echar la culpa a los fieles hijos de Dios, pero no somos capaces de reconocer nuestros errores. Y el rey no reconoció su error, le echó la culpa a Eliseo. En ese momento Eliseo estaba en su casa con los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Pero antes de que el mensajero llegara, Eliseo dijo a los ancianos: ¿habéis visto cómo este hijo del homicida me envía a quitar la vida? Mirá, cuando llegue el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oyen los pasos de su amo tras él? Cuando Eliseo estaba aún hablando, llegó el mensajero, y el rey dijo: ciertamente este mal viene del Señor. ¿Para qué tengo que esperar más en el Señor? El rey se había vuelto totalmente en contra de lo que Dios había estipulado. Dejó de confiar en el Señor, quizás nunca confió en Él, y la poca confianza que tenía en el Padre Celestial menguó totalmente, se apartó. Como muchas personas hoy se apartan de Dios cuando ven diferentes cosas a su alrededor. Pierden la confianza en el Señor, se apartan de la fe, se apartan de la iglesia, dejan la oración, dejan el estudio de la Biblia. ¿Y qué han solucionado con eso? ¿Son mejores? ¿Se sienten mejores personas lejos de Dios? ¿Ya no tienen problemas? ¿Ya nadie los afecta? Al contrario, están peor. Hoy, mis queridos hermanos, Dios nos invita a buscarle de corazón. Dios nos invita a hacer su voluntad, a confiar en Él aunque las circunstancias sean difíciles. ¿Estás pasando por un momento de crisis terrible? Déjame decirte que Dios proveerá para ti
pero debemos confiar en Él. Bien, de esta manera hemos llegado al final del capítulo explicativo por el día de hoy. Algunas lecciones importantes, otras advertencias también muy relevantes para que no cometamos los mismos errores que otros cometieron. Cuando Dios no está a nuestro lado porque retrae su protección y nos apartamos de Él haciendo nuestra propia voluntad, la crisis se acentuará y será la circunstancia postrera peor que la primera. No me quiero despedir sin antes poder acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque tú nos instruyes. Y a pesar de que hay cosas que no entendemos a simple vista, tú nos permites, Señor, caminar en la luz de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza plena en ti y saber que tú eres nuestro sustentador y ayudador en toda circunstancia, a reconocer nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a saber de que solo con tu protección podemos estar seguros. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando regresaremos para continuar el recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Que el Señor te pueda guiar a lo largo de todo este día.